Paraguay puso en marcha un plan para abrir caminos sólidos a los pueblos indígenas para que puedan acceder a una educación escolar que les facilite interactuar en condiciones de igualdad con la sociedad nacional. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Paraguay Televisión. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Claudia Aguilera de Paraguay TV. Bienvenido, Gonzalo, y bueno, es un gusto compartir contigo este capítulo de Claves, también con los invitados, para analizar una realidad sensible tanto en Paraguay como en América Latina, el derecho de los pueblos indígenas. Ya nos acompaña en este capítulo la ministra de Educación, Marta Lafuente. ¿Cómo está, ministra? Baella pa Gonzalo a Claudia. Bueno, también nos acompaña José Zanardini, sacerdote y antropólogo que realizó estudios sobre educación indígena en el Paraguay. Muy bien, alegre de estar aquí con la ministra, con una representante de los pueblos indígenas y también de la educación indígena del ministerio. Igualmente está presente César González, titular de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Muy contento por compartir un espacio con ustedes y realmente es un tema muy interesante, así que estamos para cooperar. Y nos acompaña María Luisa Duarte. Ella es representante del Instituto Nacional del Indígena en el Paraguay. Para mí ha sido un placer poder compartir este espacio. Gracias también de mi parte. Y la primera pregunta que nos salta es para aclarar algo a lo mejor muy fácil, pero muy importante en su contenido. ¿Qué llevó a las autoridades, ministra, a poner en práctica este plan de educación para los pueblos indígenas? ¿Cuál es el cuadro que forzó esta situación? El enfoque de derechos. La educación indígena no es nueva. Lo importante aquí es la concepción con la cual estamos encarando este esfuerzo, que es desde el enfoque de derechos, con lo cual eso significa inmediatamente participación, inclusión, poner una mirada, una actitud y un proceso intercultural de participación, ¿sí? Porque es el encuentro. ¿Sí? Nosotros entendemos este proceso como un encuentro permanente y un proceso de construcción. Ni nosotros llevamos una propuesta cerrada, ni ellos quieren una propuesta cerrada. Entonces, el reto es el trabajo intercultural que hay que llevarlo en cada gesto y en cada conversación, como dice la canción. Por tanto, hacer política pública intercultural para pueblos que han sido marginados. Es la población en Paraguay, es la población con menos años de escolarización, con menos acceso a ciertos niveles educativos. Por ejemplo, la educación superior, son muy pocas las personas que han accedido a la educación superior. Una buena noticia es que hoy por lo menos 8% de la matrícula de la educación inicial ya pertenece a los pueblos indígenas. Tenemos unas experiencias maravillosas en este momento de desarrollo infantil temprano y educación inicial, y nosotros aprendemos con ellos a llevar adelante y a construir esta propuesta. Probablemente estemos llegando tarde como Estado, pero conscientes de eso, entonces es el esfuerzo de no repetir errores y de intentar construir muy desde las culturas y aprender permanentemente. No se puede copiar, hay que construir. Señora María Luisa, ¿qué errores se cometían antes? ¿Y qué hay de nuevo con esta política actual? La educación ha sido muy pobre en Paraguay, en todos los sentidos. Y los pueblos indígenas siempre ha sido lo menos favorable, no tenía favorable, ¿verdad?, en ese sentido. Hoy día la educación ha avanzado muchísimo. Hay muchísimos jóvenes universitarios. Hoy día nosotros mismos en el INDI tenemos este año registrado más de 250 alumnos universitarios de diferentes pueblos, diferentes carreras que el INDI está apoyando de alguna manera. Entonces, 10 años
Atrás no era eso. 10 años atrás había comunidades que no tenían ni idea de una escuelita. Hoy día casi todas las comunidades tienen escuela, hay colegios, entonces, y también universidades donde los jóvenes ya, el INDI por ejemplo tiene apertura muy grande en ese sentido, ha hecho un acuerdo con la Universidad Nacional y hay varios jóvenes indígenas en diferentes carreras. Entonces, es una oportunidad para que los jóvenes y el futuro de los pueblos indígenas se esté preparando, porque sabemos que el avance de la sociedad está, una de las partes más fundamentales de la educación. ¿Cuál ha sido la participación precisamente de César González, de los pueblos indígenas o de representantes de los pueblos en la elaboración de este plan y también en la implementación posterior? Sí, verdaderamente fue un hito muy importante el hecho de que organizaciones indígenas colaboren fuertemente en la gestación de este plan, ¿verdad? Y no solamente como dirección general, como MEC, sino también hay otros organismos cooperantes que están en el tema de educación, ¿verdad? Entonces se logró llevar adelante este plan y bueno, hoy día es una realidad y detrás hay mucha experiencia, ¿verdad? Y por eso nosotros valoramos muchísimo la presencia de estas organizaciones indígenas, quienes están liderando un poco nuestro proceso, ¿verdad? Y juntamente con esta apertura también del Ministerio de Educación en esa línea, por lo tanto, para nosotros es un logro muy importante. La integración es necesaria y es un aspecto importante dentro del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Cómo se respetan, padre, en este proceso las condiciones de igualdad, de respeto por las lenguas y las culturas indígenas? Los pueblos indígenas no son culturas inferiores, ni hay que exotizarlos con sus folclores, sino son pueblos vivos, pueblos con una tradición histórica, cultural, económica, religiosa, espiritual, educativa, pueblo ni más ni menos con culturas, no decimos iguales, pero diversas, o sea, no hay asimetrías culturales. Podemos decir que la cultura tecnológica es más interesante, pero no podemos decir que es superior a las culturas indígenas. Entonces, esa es la primera premisa que a mí me gustaría hacer, considerar los pueblos indígenas como culturas diferentes, como culturas que enriquecen y que tienen mucho que aportar a la sociedad industrializada, a la sociedad altamente desarrollada, muchos valores que quizá en esa conversación van aflorando y dirá que los pueblos indígenas son portadores, vivientes. Pero ¿cómo se integran en condiciones de igualdad al plan? La integración, en el desarrollo, la integración ocurre a través de la interculturalidad. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se realiza? Se realiza empezando una plataforma que estamos todos sobre la misma plataforma. No hay superior y no hay inferior. No hay una mirada de arriba hacia abajo, sino una mirada del lado y de otro. Estamos en la misma barca, estamos en la misma situación, donde las diferencias culturales son las que enriquecen. Quiero hacer el ejemplo del mosaico, ¿verdad? El mosaico está construido de muchos cuadraditos, ¿verdad? De colores diferentes. Cuando están todos aquí, no es nada. Que son? Es uno rojo, uno verde, el otro. Si lo empezamos a componer, sale a veces una hermosa figura. Y así tiene que ser la sociedad del siglo XXI. Sociedades que están constituidas de grupos humanos muy diferentes en pensamientos, prácticas, en creencias, en actitudes, pero cada uno tiene su color, su especificidad y juntos construimos una sociedad armónica que es la sociedad que soñamos para el siglo XXI y para el futuro. Justamente respetando esa interculturalidad, desde el Ministerio de Educación, ministra, ¿cómo se trabaja para la implementación de este plan? Una descripción, si nos puede hacer, acerca de la formación de los docentes, cómo acompañan la motivación de los niños que quieren educarse, ¿cómo se trabaja precisamente para respetar? Todo el proyecto educativo es de construcción con las distintas comunidades y no es solamente la formación docente, tiene que ver con el currículum,
con la producción de los materiales. Los materiales se producen en las comunidades, se seleccionan en las comunidades y se editan esos materiales para que ellos aprendan con componentes de su cultura, porque el reto es la conservación de la lengua, el aprendizaje de la lengua. Lo primero que le preocupa a las comunidades indígenas es que las nuevas generaciones no necesariamente hablan la lengua de sus familiares. Entonces, la convivencia de las lenguas y la valoración de su propia cultura, porque como dice muy bien el padre Zanardini, muchas veces la invasión de la cultura externa, universal o consumista, como se le quiera llamar, muchas veces hace que se perciba como que lo local es inferior a aquello que es muy moderno, ¿verdad? Entonces, lo primero que se procura realizar es valorar lo que tiene en el propio entorno, que el niño pueda aprender desde su cultura y que paulatinamente pueda seguir aprendiendo la cultura universal, lo que el niño quisiese aprender. Entonces, se prepara el currículum conjuntamente, se elaboran los materiales, se seleccionan a los maestros de la comunidad y se hace desde la propia visión cultural de las distintas comunidades. Y esto también es muy variable. Ahora, si hay una nota en común que yo tengo que destacar es la fuerte orientación comunitaria y democrática que tienen los pueblos indígenas, sin idealizarlo, pero permanentemente estamos interpelados en que ellos tienen su proceso de toma de decisiones y tenemos que comprometer la palabra, comprometida la palabra, a veces es oral, a veces es escrita, todos estamos obligados a cumplir. Entonces es una construcción permanente. Es un proceso que es bastante común en toda América, desde México hasta abajo, incluyendo también Canadá. En la formación de las repúblicas aquí de América, en el siglo XIX, toda la república se han creado sobre el modelo de la república después de la Revolución Francesa, donde la trilogía liberté, égalité, fraternité eran la bandera que han usado también los estados latinoamericanos, donde la égalité, o sea, la igualdad, la han interpretada como una igualdad de culturas. Entonces, ahí que en el siglo XIX, especialmente, los estados modernos, la nueva república latinoamericana, han empezado a hacer desaparecer las culturas indígenas, a prohibir la lengua, a perseguir a los indígenas. En algunos países se le han matado también, en otros donde no se ha matado, como en nuestro caso, se ha confiscado todas las tierras, en el caso del Paraguay, a partir de 1848, con el presidente Carlos Antonio López, los pueblos indígenas han quedado sin tierra, ni un metro cuadrado de tierra, y sin tierra, sin la cultura, o sea, han tenido que refugiarse en el monte hasta que su tierra ha sido vendida y recién en 1981, con la ley 904, se ha empezado el Estado a devolver gratuitamente parte de las tierras según Entonces, en ese proceso la educación indígena no ha existido la educación escolar, siempre ha existido, y la ministra bien sabe, la educación indígena, que es realmente un valor porque no hay pueblo sin educación indígena, y la educación escolar ha empezado en las primeras décadas del 1900 con las misiones religiosas. En cuanto justamente a la implementación de este plan, la experiencia que ya existe, ¿cuál es la predisposición justamente de estos pueblos de involucrarse con la educación? ¿Existen experiencias o altos índices de abandono o el proceso escolar se da de manera normal o con éxito, por decirlo así? Sí, es bastante complejo en este momento el tema de la deserción escolar, por ejemplo, pues está asociada a otros factores también como la pobreza, migración, pero digamos que como empoderamiento de los pueblos está mucho más fuerte en este momento.
nosotros tenemos experiencia muy significativa en relación a pedido constante de los pueblos para que se abra una formación docente, una universidad. El Ministerio de Educación en este momento está en construcción participativa también de una licenciatura para el pueblo Painta-Buitená, por ejemplo. Ellos están día a día reclamando también el acceso a la educación superior, ¿verdad? Y una malla curricular que esté orientada un poco al ideal de ellos, ¿verdad? Entonces, hay muy buena iniciativa y yo me quería referir un ratito en relación a la interculturalidad también, pero en el día a día. Chocamos con un sistema también rígido, ¿verdad? Y en este momento una experiencia muy significativa es con primera infancia, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el sistema educativo tiene un sistema de elección de docentes para acceder a un cargo, que es a través de la vía del concurso. Entonces, el Ministerio de Educación, digamos, pone a disposición de las comunidades indígenas para que realmente ellos puedan elegir a sus docentes y mediante mecanismos administrativos también eso sea validado, digamos, como sistema. Y en este momento tenemos educadores tradicionales, digamos, educadores comunitarios elegidos en su comunidad, pero avalados también por la ley. O sea, ellos están, digamos, legalmente constituidos como docentes. Entonces, este tipo de iniciativa, este tipo de hechos, realmente vemos que la interculturalidad está llegando. Porque muchas veces hablamos de la interculturalidad, en forma muy alegremente, sin embargo en el día a día es lo que tenemos que ir viendo también, digamos, el impacto de lo que nosotros queremos hacer. ¿Y en qué lengua se hace el trabajo? Me imagino que no será en cada una de las lenguas, ¿o es así? Sí, depende. Por ejemplo, los guaraníes son 6 lenguas diferentes. Pueblo guaraní. Pain tiene su propia lengua, lo aché, lo abá, lo mbá. Eso se viene trabajando, ¿verdad? Lo que yo también quiero resaltar es, hablaba, ¿por qué ocurre esta cuestión en Paraguay? Yo creo que Paraguay todavía, muchos de los pueblos, y sobre todo los guaraníes, mantiene esa cultura viva, sobre todo la espiritualidad. El conocimiento tradicional de los pueblos se basa en la espiritualidad. Cuando la espiritualidad es fuerte, las comunidades son fuertes, las comunidades no pueden perder la bandera o el rumbo. Las comunidades que han perdido estas prácticas culturales, puede ocurrir muchas cosas. Entonces, ese es todavía, y ojalá que, y gracias a que el Ministerio ha entendido suficientemente esa parte, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos años, las culturas, las creencias espirituales, pareciera que son cosas inferiores, cosas que no tienen importancia. Hoy día se ha dado cuenta la sociedad misma que estos valores culturales es un aporte para toda la humanidad. El conocimiento indígena es impresionante en Paraguay. ¿Por qué cree que muchos de los antropólogos, verdad, que vienen a Paraguay a hacer su doctorado incluso? No va a otros países, viene acá. Pues acá hay una riqueza cultural inmensa. Entonces, volviendo al tema de la educación, como dijo ya aquí el padre, las comunidades siempre ha tenido su educación propia. Ahora, acompañado con la educación formal, ya digamos, desde el ministerio, y que el ministerio también haya entendido que debe trabajar junto, ese fortalece. Yo conozco muy bien, porque mi padre ha sido un docente, y de la época muy difícil, y en aquella época muy pocos había docentes indígenas incluso. Mi padre fue el primer profesor profesional del país en tema indígena, o sea, indígena. Señora María Luisa, recién el padre José nos decía que a las comunidades indígenas, si se les quita la tierra, no les queda nada. Eso es lo que yo logré entender. Y es cierto. Les han quitado la tierra en toda América Latina, en muchas partes, y ya están
en algunos países, en mi amigo, por ejemplo, arrinconado detrás de los volcanes y cada vez les quitan más. ¿Hasta dónde este proyecto tan hermoso podrá tener éxito si los campesinos e indígenas del Paraguay no tienen tierra? Viven en una situación bastante deteriorada al respecto. Por lo tanto, ¿no le falla ahí al proyecto algo muy sustancial? En Señora general, las escuelas están situadas en las tierras. Pero es muy poco, en un pueblo que le han quitado su vida. Probablemente no en toda la extensión, pero hay un esfuerzo también por titularle sus tierras, devolverle sus tierras. Yo recuerdo que el año pasado nada me emocionó más que refrendar un decreto de expropiación de unas tierras de los Aboyamasa después de 23 años de lucha. Es decir, se está trabajando. Es decir, yo creo que por eso es importante ver las políticas indígenas para Paraguay, que no son solamente las de educación escolarizada, porque claro, es muy bueno la acotación que hace ella. Es decir, la educación indígena siempre existió y seguirá existiendo. No podemos esperar a que a todos se les devuelva la tierra o vuelvan a tener la tierra, porque a lo que vamos es que justamente ellos mismos tienen que ser protagonistas y establecer una nueva discusión e ir ganando derechos, ¿verdad? Y los derechos se ganan, lo que ella decía, no hay pueblos sin educación. Entonces, no plantear, digamos, la falta de restitución probablemente de ese derecho para una condición para no acceder a otros derechos, porque la educación es un derecho humano fundamental. Pero que potencia... La pregunta, señora ministra, ¿verdad?, iba en otra dirección, la dirección de cómo se refuerza este proyecto con una devolución real de tierras. Porque justamente hay una división también de tareas en el gabinete de trabajo, es decir, está el instituto, están otras instancias del gobierno dedicadas a la tierra. Nosotros nos dedicamos a la educación y a la construcción, digamos, de espacios sociales también ampliados para tratar estos temas. En la medida que haya empoderamiento de la situación real y el esfuerzo por desarrollos endógenos y una mirada de valoración del espacio propio, es posible ir ganando también mayores restituciones de derechos. Yo conocí al pueblo Paita Buterá de la Mambay con un muy bajo nivel de educación y en donde se estaba dando, de educación escolarizada, y se estaba dando el fenómeno de que las familias estaban retirando a los hijos de las escuelas. Cuando fuimos a indagar por qué ocurría eso, nos decían porque van a la escuela para desvalorizarnos a los líderes y a las familias, porque allí le están enseñando lenguas y visiones de la vida que los niños empiezan a despreciar y a desvalorizar lo propio. Nos llamó la atención y ¿con qué nos encontramos? Con que buena parte de los líderes religiosos no habían ido nunca a una escuela. Entonces empezamos los programas de educación en contextos indígenas. Esas personas y esas comunidades, bueno, hoy constituyen todo un orgullo para nosotros porque es la primera promoción. Los hijos ya de ellos acaban de terminar y de convertirse en la primera promoción de docentes con títulos de educación superior. Entonces, el avance que han tenido es impresionante, pero empezamos trabajando la visión intercultural tanto de este lado como también desde los líderes religiosos, que son los más enojados con los paraguayos porque dicen, bueno, ellos son también paraguayos. Claro, pero estoy hablando entre comillas. Ellos dicen, bueno, ustedes los paraguayos lo que hacen es
cambiarle la cultura a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso no queremos, por tanto, no vuelven a irse a la escuela. Es importante enfatizar que la ley 3231 de la que estamos hablando y que permite todo eso avance que la ministra es recién del 2007. O sea, eso fue una gran conquista. Entonces, el Estado, la sociedad, esa ley llevó 10 años para ser elaborada, salió en el 2007 y ahora se está implementando. La cuestión quizás sería explicar también cómo se relaciona todo este proyecto con el problema de tierra, con eso que es tan vital para los indígenas. ¿Cuán importante es eso y por qué no se había hecho hasta ahora esto de las restituciones? La ley establece en el Chaco 100 hectáreas por familia en propiedad comunitaria y más o menos en el Chaco estamos. Número de familia y cantidad de hectáreas de tierra faltan solo 60.000 hectáreas. La cosa más grave en la parte oriental, la región oriental, donde solo la ley como mínimo obliga a 20 hectáreas por familia y estamos con un déficit de aproximadamente un 50% en la región oriental. O sea, hay más de 5.000 familias que no tienen tierra propia en la cantidad exigida mínimo por la ley, que es de 20 hectáreas. Entonces, el problema grave de la tierra es justamente en la región oriental. Por otra parte, está surgiendo otro fenómeno que son las comunidades indígenas urbanas. La comunidad indígena urbana es todo otro tema que se está verificando en muchos países de América Latina. Se están formando comunidades urbanas cuyos presupuestos culturales con referencia a la tierra han cambiado y sostienen que pueden ser indígenas urbanos, declararse con identidad indígena, aún con un cambio cultural sustancial y profundo como es vivir en la ciudad. En Santiago de Chile, en Buenos Aires, en México, en la Ciudad de México. Hay centenares de miles, quizá millones de personas que se declaran indígenas viviendo en la ciudad. Es una nueva modalidad, no es un ejemplo, pero es una tendencia que desde el punto de vista social, político y cultural debemos tener a la vista y no perderlo porque es algo que está sucediendo. Así como hay muchas poblaciones, en América ya más de la mitad viven en ciudades, también los pueblos indígenas están yendo a la ciudad y no hablamos de lo que están mendicando, hablamos de comunidades que se han establecido, que tienen su escuela formal, que tienen su colegio y que están viviendo una vida indígena urbana, sin la tierra. Señora María Luisa, me gustaría conocer su opinión con respecto a si este plan realmente respeta las culturas de los pueblos originarios y a la vez también sus derechos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo participé en algunas ocasiones, en la educación te refieres, ¿verdad? Entonces, he participado y he visto, de hecho, también mucha lucha, mucha resistencia hubo al comienzo seguramente, porque yo he visto, pero con el proceso y digamos, la capacidad de negociación de los propios maestros o líder que está dentro de eso y la resistencia y la permanencia constante, porque eso es lo que nosotros tenemos como indígenas. Insistimos hasta lograr. La paciencia no se acaba para nosotros, a pesar de que a veces encontramos una resistencia muy fuerte, igual seguimos batallando. Y hemos logrado el tema de la tierra, como dijo el país, ha sido un problema gravísimo y hasta ahora sigue siendo grave, pero se va logrando de a poco. Ahora la parte oriental, ese sí va a ser un tema, porque la tierra cada día más tiene más precio, alto. ¿Cómo vamos a alcanzar? Entonces, el problema indígena es holístico. Nada es en particular, todo en conjunto, una mirada en conjunta. Entonces, el tema de la educación, creo que uno de los avances muy importantes en América Latina, es un ejemplo también, ¿verdad? En eso tenemos siempre campeón Paraguay, tenemos muy lindas leyes, la 904 fue el primer ley América Latina donde
se estableció el reconocimiento, pero de ahí que cumplamos es otro. Y ahí entran las organizaciones indígenas. Yo pertenezco al Consejo Continental de la Nación Guaraní, a Cuñá Guaraní Atú, una organización pura mujeres guaraní, y nosotros siempre es la resistencia al avance y la lucha constante. Tenemos que hacer cumplir la ley. Sí, hacer cumplir la ley es muy importante, pero sería interesante saber en qué medida este proyecto de educación a los pueblos indígenas es específicamente algo del Paraguay y al mismo tiempo hacia dónde, o sea, qué podrían aprender otros pueblos indígenas y otros gobiernos de América Latina de esta experiencia paraguaya que parece, al menos en el campo de la educación, bastante enriquecedora. Sí. Yo creo que uno de los puntos importantes, y lo que mencionaban ya los panelistas, es el tema de la participación, ¿verdad? Desde el momento en que se inicia el proceso de elaboración de la ley 3231 y todo el tiempo que llevó y la lucha, ahí hay un valor muy importante. Entonces la participación es el elemento para mí vital, digamos, en este proceso. Por otro lado, ellos fijaron, los pueblos indígenas fijaron cuáles tendrían que ser las prioridades a ser llevada adelante por cualquier gobierno de turno, por eso hay un plan, ¿verdad? Entonces, básicamente fijan 4 líneas fundamentales, que es el tema de la formación de los docentes, y ahí tenemos una heterogeneidad de formación académica en relación a los docentes actualmente. Eso es una línea que ya tiene financiamiento en este momento del Ministerio de Educación y Cultura. Desde este segundo semestre ellos están empezando un proceso de profesionalización y especialización a fin de que todos los docentes tengan, digamos, su título habilitante para la función. Esa línea es muy importante de la formación docente. La otra línea es el tema de currículum. Ya mencionó la señora ministra, se está trabajando en la construcción del currículum. La otra línea es el tema de materiales educativos, que en parte se está cumpliendo porque ya hay 15 pueblos con materiales educativos y se está generando más, ¿verdad? La otra línea importante es de primera infancia, que también hay todo un trabajo ya hecho. Por lo tanto, yo creo que esas líneas fueron discutidas por ellos y ven que teniendo el gobierno como prioridad, bueno, ellos ven un futuro mucho más mejor, digamos, para los pueblos indígenas atendiendo eso. Ministra, ya bueno, se mencionaron diversos factores que de repente se constituyen en una dificultad para abordar de manera completa o hacer efectiva esta educación indígena, como por ejemplo la problemática de la tierra, la falta de cumplimiento de leyes. ¿Qué otro tipo de falencias desde la cartera de Estado se enfrentan para que todos los niños indígenas del Paraguay puedan hoy estar recibiendo una educación? Bueno, yo creo que hay un punto para complementar y completar lo que decía César. Una de las grandes debilidades es el tema presupuestario. Nosotros estamos adicionando a los recursos actualmente a este año 13 millones de dólares, que es un recurso que jamás se dispuso para la educación indígena, y además vamos a lograr intervenir desde un enfoque de la etnoarquitectura en el 90% de las escuelas indígenas, respetando también la perspectiva ecológica, intercultural. Es decir, por primera vez vamos a diseñar escuelas con la arquitectura y la cosmovisión indígena e intercultural. Entonces, esos son 2 aspectos centrales. Cuando uno se representa una escuela indígena, inmediatamente le viene a la mente escuelas muy precarias. Entonces, es un desarrollo nuevo desde el tratamiento del espacio, desde una perspectiva cultural, y también la mayor inversión de recursos. Entonces, vamos a ir adicionando presupuesto, porque todos estos planes ha habido un gran avance en términos de formulación de los planes, pero el cumplimiento siempre ha tropezado con factores culturales, pero también con factores presupuestarios que son parte del problema cultural, ¿verdad? Y la otra dimensión, que es el gran reto, porque aquí estamos hablando muy unilateralmente de la educación indígena. Estamos mirando desde la interculturalidad, desde aquel lado,
pero también los paraguayos tenemos que verles a los indígenas como parte de la sociedad. Y ese esfuerzo requiere muchos cambios de actitudes y reaprender la historia probablemente, porque no siempre nos han contado bien la historia, entonces hay que resignificar, reconstruir y aprender de nuevo la historia del Paraguay. Y les pongo un ejemplo que ya llevamos 2 años de experiencia. La guerra de la Triple Alianza, que para mí es, y no solo para mí, fue un genocidio. Ese genocidio nunca fue visto desde la perspectiva indígena. No hay una versión indígena del genocidio. Y llevamos dos experiencias ya de lo que llamamos la Cátedra Cerro Corá, que hacemos un campamento de 3 días con jóvenes de la educación secundaria del país e integramos a la comunidad Pai, que son los originarios de ese cerro. Entonces, ellos contaban, a partir de una recopilación de la historia oral, la cultura oral, escucharon hablar que en el territorio, que no podían llamarlo país, yo voy a decir el concepto de país, pero en la representación, en ese momento, el concepto de país es muy nuestro. Ellos tendrían otra manera de significar, pero sabían que el país estaba en peligro. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Cultivar la tierra, porque sabían, tenían noticias que el mariscal iba para allá, a guarecerse, después de 5 años de caminar, para instalarse en Cerro Corá. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cultivaron la tierra 1 año antes. ¿Y qué hicieron? Le dieron de comer a los paraguayos que estaban resistiendo ese genocidio. Y hay una cantidad de visiones y conocimientos nuevos que nosotros como Ministerio de Educación no escribimos la historia paraguaya, pero sí habilitamos las voces para que se escuchen y ya los historiadores, bueno, registrarán o no, Eso por ejemplo. No deja de ser importante, sin duda alguna, pero ya que vamos hacia el fin del programa, quisiera, padre José, usted que conoce la realidad latinoamericana también, ¿en qué medida este proyecto es atractivo para otros pueblos de la región? ¿O es único? No puede utilizarse que sea único no podemos decirlo, ¿verdad? Porque hay países que incluso empezaron antes que Paraguay en esa línea, como México, Ecuador, Venezuela mismo, Bolivia. O sea, estamos bien, decía, a nivel continental, mejor que otros países seguramente. Lo que a nosotros nos ha dificultado es que esa ley de educación ha llegado, como decía, en el 2007. Hubiese llegado 20 años antes, podríamos ahora cosechar mucho más frutos. Pero en la historia no se puede volver atrás. Hay que empezar a utilizar la herramienta cuando la tenemos entre manos. Desde que hay esa herramienta se está trabajando bien. Pero se cubre un aspecto importantísimo, el de la educación, una aspiración sentida por todos los pueblos de todo el mundo, y especialmente los que están más marginados y postergados, pensando en los niños sobre todo. Pero en general, los pueblos indígenas de América Latina son víctimas, sobre todo, en muchas partes, y usted lo sabe muy bien, de un racismo desmedido, que en la medida en que avanza el desarrollo de esta sociedad que tenemos, lo sufren aún más. ¿Cómo se da ese fenómeno aquí en Paraguay y qué se hace para combatirlo? El problema es justamente educar a los que no son indígenas. Los indígenas ya están educados. Claro. Lo que hay que trabajar es sobre la sociedad, llamémosla sociedad nacional, sobre los no indígenas, donde ya sea en Paraguay, que en Brasil, que en Bolivia mismo, que en México, la sociedad que no es indígena difícilmente entiende el problema indígena. Este es el punto. Yo viví varios años en la comunidad de Sayoreo del Chaco paraguayo. Varios años significa varios años, sin venir a Asunción, viviendo allá en el monte, en la choza de los indios Sayoreo, y yéndome hasta Choboreca, a Bolivia, caminando con ellos día y día. Esa experiencia es la que me hizo cambiar a mí y a superar mi etnocentrismo.
Yo es ahí donde aprendí más antropología social de lo que aprendí en la Universidad de Londres, más teología de lo que aprendí en la mejor universidad teológica de Roma, porque es el contacto, la vida. Entonces, eso es el punto, que la sociedad nacional no tiene experiencia de lo que es la vida indígena, de los valores que sean. Solo estando ahí, durmiendo, bebiendo el agua de la laguna, del río, durmiendo por tierra, teniendo miedo de la víbora que te pasa entre los pies o el ruido del jaguarete que está cerca. Solo probando esa experiencia, uno va valorando. Sí, tiene razón entonces, tiene razón el Papa Francisco cuando dice que hay que acercarse a los pobres, hay que convivir con ellos para ser ricos. Pero ahí, si estamos termino la frase. Aprendí esa frase que quiero que todos los que están escuchando la aprendan, de los indígenas guaraní, que son 50 pueblos en América Latina, no solo en Paraguay, muchos otros países aquí cerca, 50 lenguas hay indígenas, aparte de las 6 que están aquí. Iwi Maranei. Iwi Maranei significa la tierra sin mal. O sea, es la constante tensión del pueblo guaraní, y no solo de él, de buscar la tierra sin mal, o sea, la armonía, el entendimiento, la paz, donde nos sentimos bien, donde no falta nada, donde hay paz entre la cultura, la diversidad, etcétera, etcétera. Eso, Iwi Maranei, la tierra sin mal, creo que tiene que ser lo que debemos enseñar a los que no son indígenas. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este programa. Sin duda alguna, se trata de un proyecto gigantesco, con raíces históricas y con un futuro complicado, difícil. Lo bueno es que los paraguayos parecen estar dispuestos a llevarlo adelante, juntos con sus pueblos indígenas, y los pueblos indígenas junto con el resto de los paraguayos, para hacer de esto algo feliz para los niños, sobre todo de este país. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.